¿Dijo Sócrates solo sé que nada sé? ¿Es la historia de la caverna de Platón un mito? ¿Lo que entendemos por felicidad hoy es lo mismo que entendía Aristóteles? ¿Epicuro entendía el placer como lo entendemos nosotros hoy? Seguramente te sorprendiste al descubrir que muchos de estos ejemplos eran falsos. Sócrates jamás dijo solo sé que nada sé, ni la historia de la caverna de Platón es un mito. Tampoco la felicidad de la ética nicómaco de Aristóteles es lo mismo que entendemos por felicidad hoy, ni mucho menos la palabra placer es lo mismo que entendió Epicuro en su época. Evidentemente, para saber qué significaron originalmente dichas frases y conceptos para sus locutores, hay que ir a su propio lenguaje, el griego y el latín. Esto que decimos tiene directa relación con el uso de una acertada hermenéutica de los textos clásicos, no solo el tiempo, que son milenios, sino que también la cultura y el lenguaje mismo es lo que nos separa de las obras filosóficas clásicas. Esta brecha solo se soluciona con un adecuado entendimiento del lenguaje mismo, de su historia y de su contexto. Esta y muchas otras razones nos llevan a plantearnos la cuestión del uso de las lenguas clásicas, griego y latín, en la enseñanza de la filosofía a nivel medio en Chile, y de qué tipo de fuentes los profesores de filosofía hacen uso en sus clases, si son traducciones directas de las lenguas originales, traducciones de traducciones o meras explicaciones en base a paráfrasis. La utilización de unas u otras desvelará qué tan adecuado es nuestra enseñanza de la filosofía a los estudiantes. Por lo tanto, surge la pregunta obvia: ¿qué tan frecuente es el uso de fuentes clásicas en la enseñanza de la filosofía a nivel medio para explicar conceptos, teorías o ideas filosóficas a los alumnos? Esta pregunta tiene por objeto conocer la utilización de fuentes clásicas en la enseñanza a nivel medio de la filosofía. O más específicamente, primero, saber si los profesores de filosofía utilizan el griego y el latín para explicar contenidos, y si dicho uso se basa a la vez en la utilización de traducciones, o en otras palabras, si son ediciones con aparato crítico, o sea, traducciones directas del idioma original con comentarios y notas, si son ediciones en base a otras traducciones, por ejemplo, del inglés o francés, pero no directas de las lenguas clásicas, o si son meras explicaciones en base a textos de divulgación filosófica, en otras palabras, meras paráfrasis. Y finalmente, 2. ¿Qué criterios utilizan los profesores de filosofía en la elección de alguna de las opciones anteriores? Esbozada esta problemática, sin embargo, el problema planteado tiene dos grandes obstáculos a considerar. Primero, ya no se enseñan lenguas clásicas en la enseñanza básica y media en Chile. Segundo, no todas las universidades que imparten pedagogía en filosofía enseñan dichas lenguas a los futuros profesores. Esto inevitablemente nos llevará a hacer un excursus de nuestra temática, y esto para contextualizarla debidamente. Las lenguas clásicas en Chile, especialmente el latín, se venían enseñando desde tiempos de la colonia, aunque una élite que accedía a una educación a manos de la Iglesia Católica. Con la independencia y con la fundación del Instituto Nacional, el latín formaba parte integral de la enseñanza. Durante el siglo XIX, pese a las críticas al latín y al griego, la figura de Andrés Bello blindó su enseñanza, especialmente del latín. Sin embargo, la erosión de la enseñanza de las lenguas clásicas venía sin parar. Para 1876, el latín fue declarado optativo, y entre 1800 y 1901 estaba prácticamente destinado a desaparecer.
Casi medio siglo después, en los años 60, publicaciones como La enseñanza del latín en Chile miraban en retrospectiva la ausencia casi completa del latín en la enseñanza pública. Para finales de los 80, publicaciones como Lenguas clásicas y Formación humanística hacen eco de la opinión generalizada por aquel entonces de que la enseñanza del latín y griego era inútil. Durante la década de los 90, solo hay una publicación que aborda el tema de las lenguas clásicas, pero desde un punto de vista estrictamente universitario. Durante el primer decenio del nuevo milenio no hay publicaciones al respecto. Y desde el año 2010, concretamente en 2015, después de décadas de ausencia del debate público, en un medio de circulación nacional, dos autores plantean la problemática de la ausencia del latín y el griego, no solo en la enseñanza media, sino también de su lenta desaparición en los programas universitarios. Este debate, que continuó por varias semanas e incluso meses, si bien fue muy interesante desde el punto de vista del debate público, no generó ningún fruto práctico. Sin embargo, esto último, respecto a la desaparición de la enseñanza de las lenguas clásicas, incluso en la universidad, es un hecho que puede constatarse. En Chile se imparte filosofía en 12 planteles. De estos, 7 imparten pedagogía en filosofía. Los restantes 5 otorgan la licenciatura en filosofía. En el caso de las pedagogías en filosofía, la enseñanza de las lenguas clásicas se desglosa de la siguiente manera. Universidades que no enseñan lenguas clásicas, como la Universidad de Concepción y la Universidad Alberto Hurtado. Universidades con introducción a las lenguas clásicas, como la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha y la Universidad de Valparaíso. Universidades que dan la opción de elegir entre griego y latín, por ejemplo, la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación, y universidades que imparten ambas, como la Universidad de Santiago de Chile, pero también, según el tiempo, por semestres, donde, como se puede apreciar en el recuadro, solo la Universidad Católica de Valparaíso es el plantel que imparte más semestres de lenguas clásicas. Esta poca formación en algunos casos es compensada al sacar la pedagogía en filosofía y la licenciatura en filosofía a la vez, como es el caso de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Alberto Hurtado. Otro llamativo indicador del declive de las lenguas clásicas en Chile es que no existe la carrera de filología clásica, salvo el magíster en estudios clásicos mención lenguas griega y latina, impartido por la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación. No es de extrañar que solo existan 2 institutos de filología clásica en nuestro país: el Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neolénicos de la Universidad de Chile y el Centro de Estudios Clásicos de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación. Toda la digresión anterior nos da una respuesta preliminar respecto al estado del arte de la investigación en cuestión. El estado de la problemática planteada fue buscada en los principales sitios bibliográficos en español, tales como GeoStore, Dialnet, Cielo, Academia y Google Académico. Adicionalmente, también se utilizaron repositorios de 3 grandes universidades chilenas, de la Universidad de Chile, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. De las búsquedas de publicaciones acerca del tema, directamente usando las palabras claves, las coincidencias fueron mínimas. Ante enseñanza de lenguas clásicas Chile, enseñanza del griego y latín y similares, le rendieron mejores frutos. En los repositorios no se obtuvo ningún resultado. De las 12 publicaciones que se encontraron referentes a las palabras claves, la mayoría se hallaron en Dialnet, seguidos de Cielo, Google, Academia y GeoStore. Solo 4 pertenecen a publicaciones nacionales, las restantes extranjeras, españolas en su mayoría, seguidas de México y Colombia. En cuanto a las temáticas abordadas, las publicaciones fueron divididas en 4 categorías, obteniendo 7 para didáctica de las lenguas clásicas, 6 para historia de las lenguas clásicas,
4 reflexiones en torno a las lenguas clásicas y 2 teóricas. Cabe destacar que una publicación podría caer en más de una categoría. Respecto a sus años de publicación, 7 comprenden desde el año 2010 al año 2020. Una es desde los años 2000, 2 de los años 90, una de los años 80 y 2 de la década de los años 60 del siglo pasado. De las publicaciones analizadas, solo una entra en la tónica de la investigación propuesta. Las demás se acercan o alejan del tema, dependiendo de su contenido. Las razones de esto son variadas. Hipotéticamente postulamos que la razón de no abordarse directamente el tema es justamente debido a los 2 grandes obstáculos mencionados en el planteamiento del problema, esto es, la casi inexistente enseñanza de latín y griego en la enseñanza media en Chile, y la poca preparación de los futuros profesores de filosofía en lenguas clásicas. Lo anterior podría incidir en que las investigaciones o son históricas o son reflexivas. No así en las publicaciones de España, donde todavía se enseña en preparatoria y bachillerato. Dado todo lo anterior, la investigación propuesta parece adentrarse en terreno inexplorado, lo cual sin referentes podría incurrir en un débil marco teórico, o por el contrario, tener potencial al ser una investigación inédita. ¿Qué se podría decir como palabra final para todo lo antes expuesto? Bueno, se podría decir que la investigación propuesta pareciera descansar en el vacío teórico. La única publicación que contiene cierta cercanía no es ni siquiera de filosofía, sino desde la teología. Si bien aporta desde la utilización de las lenguas clásicas, no sería exactamente lo mismo, salvo en ciertos aspectos de la utilización del griego y del latín. Pero, ¿a qué se debe dicho vacío? Como hemos revisado, si ya la historia de la enseñanza de las lenguas clásicas fue sepultada a fines del siglo XIX, y si más de un siglo después el debate público se limita a hacer cuenta de una realidad tal, que las lenguas clásicas incluso están desapareciendo de las universidades, ¿a quién se le podría ocurrir investigar sobre un lenguaje, entre comillas, muerto? Pues bien, tal vez ello sea el mejor argumento para investigar, lo que quede, de cómo los últimos portadores de cierto conocimiento de las lenguas clásicas aportan en las aulas de enseñanza media de nuestro país.